Cordial saludo. Esta es la tercera entrega del proyecto de redes neuronales titulado Clasificación de eventos cerebrovasculares en pacientes pediátricos con anemia de células falciformes, presentado por Dina Constanza Toro y quien les habla, Cindy Tatiana Córdoba, estudiantes de la maestría en analítica de datos. La base de datos con la que estamos trabajando recopila información de 452 niños que padecen anemia de células falciformes. Dentro de las variables que contiene la base de datos está relacionada la fecha en la cual se tomó la información, el año de nacimiento de cada uno de los niños, la edad, el grupo de edad que almacena las grupos etarios con intervalos de 5 años cada uno, el sexo, que es una variable dicotómica, al igual que la raza etnia, en donde se consideran dos categorías. Por una parte tenemos afrodescendientes y por la otra tenemos la clasificación de otros. La variable departamento y municipio dan cuenta de parámetros de localización y altura sobre el nivel del mar nos indica de la altimetría sobre la cual están localizados los niños. La talla y peso pues son variables de tipo cuantitativo. La variable antecedente de evento cerebrovascular nos indica si el paciente ha tenido algún episodio de un evento cerebrovascular, también es una variable dicotómica. La variable red hidroxi nos da información de si el paciente está consumiendo hidroxiuria. Este medicamento, pues que según la Organización Mundial para la Salud, lo deben consumir los niños que padecen la enfermedad que tienen una edad superior a los 6 años. Entonces vemos que esta variable tiene gran cantidad de valores perdidos. Entonces, una de las técnicas que se va a utilizar para poder imputar esta variable es a aquellos niños que tienen una edad inferior a los 6 años, se les va a asignar el valor de 0. La variable hospitalización es una variable también dicotómica y da información de si el paciente ha sido hospitalizado en los últimos 3 meses anteriores a la toma de la encuesta. El resultado de Doppler transcranial para estudio pues nos da información de si el paciente tiene posibilidades de tener algún evento cerebrovascular, pero esta categoría establecida pues se estableció dentro de 3 rangos que nos dice bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. Pero ya cuando miramos la variable Doppler alterado en zona gris, pues esta variable toma 3 categorías en donde se le asigna dos categorías en donde se le asigna los pacientes que tienen alto riesgo de sufrir un infarto cerebrovascular y 2, los pacientes que no tienen ese alto riesgo. Entonces, estas dos variables de alguna manera están relacionadas. Por otra parte, tenemos la variable GRU Doppler que nos da información acerca de las velocidades del flujo sanguíneo, en donde se indica que aquellos pacientes que tengan una velocidad de flujo sanguíneo superior a los 170 centímetros por segundo son los que van a tener un mayor riesgo de presentar un infarto cerebrovascular. La variable ZP y la variable ZT corresponden a tipificaciones que se hacen de la variable talla y peso correspondientemente cuando se validan utilizando el software estipulado por la Organización Mundial para la Salud que ayuda a determinar, a comparar si cada uno de los pacientes que está siendo evaluado, en este caso niños, se encuentra con una talla y un peso adecuado. Ya cuando hablamos de la variable ZIMC, da información del índice de masa corporal, en donde se puede evaluar si el paciente tiene un bajo nivel de nutrición o si por el contrario está sufriendo de sobrepeso y resulta de los valores que se introducen en este programa, en donde inicialmente pues se va a ingresar la información de la fecha de nacimiento para poder calcular la edad, el sexo del paciente y también información relacionada con el peso y la estatura. Y entonces con esta información pues ya se puede obtener otros datos relacionados con el ZP, el ZT y el Z del IMS. Pero según la Organización Mundial para la Salud, este programa ANTHRU solamente va a arrojar información del ZP para aquellos pacientes que sean menores de 10 años. Cuando hacemos una inspección con las variables cuantitativas dentro de la base de datos, nos encontramos con la variable edad. Esta variable no presenta
normalidad, tampoco tiene valores atípicos, al igual que tampoco reporta valores perdidos. También vemos que las observaciones van a tomar edades entre los 2 y los 17 años. Cuando miramos la variable peso, nos vamos a encontrar que esta variable tampoco se distribuye de manera normal, no tiene valores perdidos, sin embargo, sí nos estamos encontrando con datos atípicos que al hacer validaciones dentro de la literatura y también consultando con expertos en el tema, nos indicaron que estos pesos atípicos que están siendo reportados sí son valores que se pueden encontrar dentro de la cotidianidad, que estos obedecen a niños que podrían estar con sobrepeso. Los pesos para esta variable dentro de la base de datos van a estar variando entre los 12 kilogramos y los 64 kilogramos. También podemos mirar dentro de esta base de datos la variable ZPE, que es una variable que tampoco se distribuye de manera normal. El porcentaje de pérdida es del 0.22%, presenta valores atípicos dentro de la base de datos. Esto nos indica pues que hay niños que están bajos de estatura, hay otros que tienen unas estaturas pues bastante grandes, sí, que son altos, pero pues igual son plausibles dentro del conjunto de datos. Vamos a tener que para el ZTE, para la variable talla, valores que van a estar entre el menos 6.82 y el 4.96. Estos valores negativos nos están indicando que son niños que están bajos de estatura para su edad. La única variable que encontramos que se distribuye de manera normal dentro del conjunto de datos es la variable ZP, que es la tipificación de la variable peso. Esta variable nos está reportando un porcentaje de valores perdidos del 33% y nos dice que sí hay valores atípicos. Podemos también empezar a hacer inspección con las variables cualitativas. Dentro de estas variables cualitativas encontramos las variables de localización, que vendría a ser la variable departamento, una de ellas, y en donde nos están indicando pues que encontramos datos que provienen de diferentes lugares de Colombia, pero en su mayoría provienen del departamento del Atlántico, de Bolívar y del departamento del Atlántico, aunque también hay una gran concentración de niños que provienen del Valle. Por otra parte, pues también tenemos la variable municipio, que tiene un porcentaje de pérdida cercano al 10%, y pues nos está indicando que la ciudad donde hay más información es de Cartagena, seguida de Valledupar, pero pues también tenemos una alta representación de Barranquilla. Cuando miramos el comportamiento de manera conjunta de nuestras observaciones, nos damos cuenta pues por medio de la correlación, que hay variables como la talla, el peso y la estatura que tienen una correlación fuerte. Entonces, más adelante se informa qué es lo que se hace con estas variables, pues teniendo en cuenta esta correlación fuerte. En cuanto al comportamiento de las variables de tipo cuantitativo con ellas mismas, se hizo una validación utilizando la prueba de chi cuadrado y se determinó que la variable departamento y la variable municipio tienen una fuerte relación. Al igual, pues que cuando empezamos a comparar cuáles son las variables más significativas, cuando son comparadas con la variable predictiva, pues nos damos cuenta que la variable edad no es una variable significativa, la variable sexo sí representa un alto nivel de significancia, lo mismo que la variable peso. En síntesis, tenemos que las variables más significativas que están aportando a o que se relacionan de manera fuerte con la variable predictiva vendrían a ser la variable sexo, la variable altura del mar, peso, Doppler alterado, Z de peso y Z de talla. Cordial saludo, profesor. Dando continuidad a la entrega del trabajo del proyecto de la asignatura de redes neuronales y el tema expuesto de hiperparámetros, se va a explicar lo siguiente.
Así como lo indicó mi compañera Tatiana, pues inicialmente se realizó un cambio en la base de datos. Para ello, vamos a mirar los datos faltantes de esta nueva base. En esta nueva base, los datos faltantes que tenemos es hospitalización, la de R-hidroxinación, antecedentes, la etnia, el departamento y la altura sobre el nivel del mar. Para ello, pues hacemos el gráfico para ver cómo es el comportamiento pues, de cada una de esas variables con respecto a las otras y pues vemos una alta falta de información de los datos. Para ello nosotros hicimos una imputación de los datos en que inicialmente eh, imputamos la variable etnia. ¿Cómo se hizo? Se hizo de acuerdo a un estudio realizado por el DANE en las encuestas de los años 2005 y 2018, en donde se evidencia que la población que son del Valle, Cauca, Bolívar, Sucre, son personas o son que pertenecen a la población pues afrodescendiente. Y realizando de igual forma pues el estudio en las bases de datos, se evidencia que la mayor población registrada pues son personas afrodescendientes y por lo cual pues se hace la imputación de estos datos. Ya para los datos faltantes y de las otras variables que no teníamos en el departamento, se pone como variable, como la variable de sexo como otra, ya que pues estos departamentos, pues la población como tal ya pertenecen a otras etnias, pueden ser mestizos, pueden ser blancos, entre otros. Y pues algunos que como tal el departamento no registraba, entonces se asume a que son personas que pertenecen a otra raza. Posteriormente, pues bueno, aquí ya hicimos el conteo de que quedaban solo 42 haciendo la primera parte y ya después de que pues nos lo cambiará por el número 2 que equivalen a otra raza. Posteriormente, también se hace la imputación de las variables de altura sobre el nivel del mar, ya que esta variable como tal es importante al momento de indicar pues el clima como tal pues afecta en este tipo de enfermedades. Entonces, por eso se tiene pues la variable que es altura sobre el nivel del mar. Y de igual forma, a través del sistema de K-vecinos, se realiza la imputación para la variable hospitalización, en los cuales nos indica si el paciente pudo ser, pues ha sido intervenido en una clínica y ha sido hospitalizado por este tipo de enfermedad o no. Hicimos como la imputación con los datos, también con los vecinos más cercanos, que esto no significa, pues significa que coge pues varios grupos de información. Para la imputación de la variable ZP, que llamamos Z peso, se hizo teniendo en cuenta que, pues, cuando estamos comparando los resultados del programa Who Arthur, resulta que se obtienen valores en donde se está comparando, donde se está tipificando cada uno de los valores con una media y una dispersión, pues que ya está almacenado dentro de la base de datos de la Organización Mundial para la Salud. Entonces lo que se hizo fue determinar cuáles eran esos valores de media y de dispersión por cada uno de los sexos y pues por cada una de las edades. A lo que se llegó fue que la media pues tiene un comportamiento lineal tanto para el género femenino como para el género masculino y en el caso de la dispersión pues ya vemos un comportamiento un poco más polinomial. Entonces para cada una de estas situaciones se determinó mediante una regresión lineal para la media con un coeficiente de correlación de el 97% y un error cuadrático medio del 0.11. Y para el caso de la desviación, se validó el ajuste utilizando el error cuadrático medio que nos dio un valor de 1.34, pues que es un valor bajo. Entonces, mediante estas validaciones se logró hacer la imputación de los datos.
Posteriormente, pues se realiza un análisis de los datos atípicos que son de los datos atípicos como tal, como tal. Entonces se hace aquí pues un análisis gráfico de mirar cuáles son como las variables que más presentan y vemos que una de ellas puede ser la altura que está que se sale y que es mayor con respecto a la mediana y la media como tal, el Z talla, que también se presentan datos atípicos, la variable que es sobre la masa corporal, el peso como tal y pues la variable del peso. En estos datos atípicos no se hace ningún tratamiento, ya que esto nos indica y nos genera una alerta, de acuerdo a lo conversado con el médico que nos suministró la base de datos. ¿Por qué decimos que pueden ser atípicos? Porque al hacer la correlación, si un niño presenta un peso mayor, pero tiene una talla menor, pues es una alerta de que el niño está presentando cierta enfermedad. Entonces, por eso, como tal, no hicimos ningún tratamiento a los datos atípicos. Igual, estos cálculos de estas variables fueron suministradas a través del programa de Von Arthur, en los cuales pues el médico digitaba pues la información del niño con respecto a la talla y el peso, y el programa como tal pues calculaba la información y por eso nos salieron estas variables de lo que es el Z peso y el Z de la masa corporal y la talla como tal. Posteriormente, ¿qué hacemos? Pues queremos mirar la reducción de las dimensionalidades del ACP, entonces pues realizamos el llamado a las bases numéricas, a los datos numéricos, perdón, y en este caso, pues miramos qué correlaciones tienen entre ellos. ¿Qué es importante aquí y qué nos da? Bueno, estandarizamos los datos como tal. Vemos que una de las variables que son más, que, que puede afectar es la altura sobre el nivel del mar. Y de acuerdo a lo conversado pues con el médico, él nos informaba que el clima afecta mucho para que este paciente pueda llegar o no presentar la alteración en el Doppler y pueda presentar esta enfermedad. Entonces, esta es una variable importante y pues vemos cómo se pues, está comportando pues cada uno de los grupos y que hay unas que tienen pues relación entre sí. Como le explico pues anteriormente mi compañera Tatiana. Posteriormente pues hacemos el ACM, que ya es la verificación de los datos que son cualitativos. En este caso pues vemos que la etnia sí o sí es importante, digamos que de acuerdo a la literatura y lo que hemos leído, indica que pues un niño que pueda presentar que es afrodescendiente, pues puede presentar mayor prevalencia en este tipo de enfermedades. Entonces, por eso es importante. Vemos que el departamento, pero el departamento pues está muy unido a la parte de la altura sobre el nivel del mar y el municipio. Posteriormente, para el entrenamiento de la red, entonces nos quedamos solo con las variables que son edad, sexo, etnia, altura sobre el nivel del mar, talla, peso, hospitalización, Doppler y el Z peso. Así pues como lo indicó mi compañera Tatiana, pues digamos que de cierta forma estas variables tienen una correlación y pues y son significativas para el modelo. ¿Qué hacemos aquí? Realizamos la imputación del one hot del sexo etnia. ¿Cómo lo hicimos? El one hot se hizo a través de que si uno del sexo equivale a que el niño es masculino, dos a que la niña es femenina. Entonces, pues así se realizó y la etnia, pues si es afrodescendiente o si no. Entonces se hizo la parte de one hot en tema de hospitalización y pues nuestra variable que va a ser predictora es si el Doppler como tal está alterado o no está alterado. Entonces aquí pues hacemos el one hot como tal. Y posteriormente pues hacemos el entrenamiento
la estandarización de los datos para que pues no se vayan a ver afectada la red neuronal. ¿Listo? ¿Qué hicimos aquí? Bueno, hicimos pues varias pruebas. La primera de ellas es que cogemos el dataset como tal, ponemos que el 30% de los datos que se vayan como test equivalen a 136 datos. En esto pues ponemos que la entrada, la capa de entrada es de 10, pues que son el total de variables que tenemos, con una capa oculta de 5, que los pesos sean uniformes y que la regla de activación pues sea ReLU con una tasa de aprendizaje de 0.5 y al final pues que se registre una capa y que sea con unos pesos igualmente uniformes y que sea la última capa pues la última activación sea de Sigmondi. En este caso que tenemos diferentes métricas que son métricas de ASU, de precisión, de recall y binary. Cuando empezamos a correr el modelo con 15 capas se evidencia que pues la binary accuracy pues es la que mayor tiene como de cierta forma comportamiento respecto a las otras, porque como se puede dar cuenta, digamos que la precisión nos da de 0 y el recall nos da de 0, entonces pues esas métricas no son buenas para nuestro modelo. Y aunque de cierta forma, pues cuando hacemos y corremos el modelo como tal, ese modelo pues ya en la segunda época de ahí para abajo se nos queda estancado a un binary accuracy del 0.66%. Para ello, pues vamos a entrenar pues, el modelo como tal, pues para mirar cómo es el comportamiento. En este caso, pues vemos cuáles son las etiquetas real y se evidencia pues de que el modelo pues no ha sido como tan bueno debido a que no ha etiquetado pues no etiquetó ninguna de lo que esperamos. Y pues es que la certeza de la predicción pues es muy bajita, es inferior casi del 50%, entonces pues no tenemos como tal. Para ese caso pues hacemos también la matriz de confusión, miramos cuáles son alterados y cuáles son normales. Y pues aquí pues no tenemos como tal de cierta forma si están en más o menos o no. Pues En el proceso de identificación de los hiperparámetros se hicieron varias validaciones. Inicialmente se construyó una arquitectura que no tenía capas internas. Se utilizó como función de activación en la primera capa una función ReLU y pues como estamos trabajando con un problema de clasificación, se utilizó en la capa de salida una función sigmoide. Para este caso, pues teniendo en cuenta que las clases con las cuales estamos trabajando para predecir nuestro modelo están desbalanceadas, entonces se utilizaron varias métricas de validación, pero sobre la cual nosotros nos vamos a centrar es en el binary accuracy. Para este caso, pues estamos observando que después de la segunda época, la red pues simplemente deja de aprender y pues el máximo de aprendizaje que está presentando es cercano al 64%. Entonces validamos otros modelos en donde se comparó, se anexó una nueva capa. En esta capa estábamos trabajando con la función de activación tangente hiperbólica. Se utilizó un entrenamiento con un lote de tamaño 10, 100 épocas, pero pues para esta situación empezamos a ver que la neurona no estaba aprendiendo de manera correcta, ya que se empezó a ver una fluctuación en ese proceso de aprendizaje, lo mismo cuando estábamos mirando la función de pérdida. Este proceso se repitió con otro tipo de validaciones, cambiando la cantidad de épocas, el tamaño de lotes y pues siempre estábamos obteniendo resultados similares, es decir, no estábamos generando un buen aprendizaje de nuestra red. Entonces lo que hicimos posteriormente fue cambiar la función de activación
en la capa oculta y se utilizó una función sigmoide. Entonces, inicialmente se hizo una validación con 5 épocas y con un tamaño de lote de 8. Sin embargo, pues estamos viendo que después de la primera época, pues la neurona no está aprendiendo de manera correcta. Entonces, pues nos está generando una métrica de aprendizaje cercana al 65%. Entonces se utilizaron otras métricas de validación y resulta que todas ellas nos estaban mostrando resultados en donde la neurona pues no mostraba esa capacidad de aprendizaje. Se hicieron validaciones cambiando las funciones de activación en la capa oculta, cambiando el tamaño del lote, cambiando el número de épocas y los resultados que obteníamos siempre eran tendientes a la misma situación. Al hacer el ajuste de los hiperparámetros y hacer la búsqueda en grilla y correr el modelo, pues nos dice que el mejor desempeño es del 0,62%, con con una tasa de aprendizaje de 0,1, pues que máximo son como más de 3 capas, y el número de estimado que son 50. Entonces seguimos evaluando el modelo y pues aquí en esta parte, pues la verdad es que el modelo como tal se sigue como tal, como sobreajustando, no ha sido un buen modelo que sea práctico como tal, porque pues aquí tenemos las etiquetas y la certeza de predicción pues está quedando igual, no supera pues más del 50%, como se pueden dar cuenta, no lo supera, pues el modelo se está quedando de cierta forma estancado. Entonces, nuevamente, pues volvemos a revisar, pues que la matriz, cómo ha sido la matriz de confusión. Si es una matriz que están en normales, está alterados y pues nos está prediciendo de cierta forma, pues que pues tiene buena, no tiene buena precisión. No es, digamos que no genera la confiabilidad que esperábamos en el modelo. Entonces ahí en eso pues se está trabajando. Muchísimas gracias.